Bueno, vamos a hablar sobre las finanzas corporativas. El contexto histórico era prácticamente inexistente hasta el siglo XIX, donde los gerentes buscaban financiamiento. En la segunda revolución industrial la empresa se expande y se dan fusiones. Los empresarios analizan mercados financieros y la emisión de préstitos. En la crisis de 1929 está la confrontación entre grupos financieros de norteamericanos y británicos donde generan inestabilidad, problemas de financiamiento y muchas empresas quebraron. Y aquí comienza la preocupación por la estructura financiera. En la Segunda Guerra Mundial y Guerras Frías no se da ningún cambio significativo y la política de financiamiento es poco arriesgada. En la década del 60 empieza la investigación operativa, donde surge un movimiento hacia análisis teórico y decisiones con elección, activos y pasivos. En los años 50 y crisis de 1973, la empresa tiene gran expansión y asienta en bases de finanzas actuales. En 1958 nace el modelo de estructura financiera M&M de Modigliani y Mibri, donde la estructura financiera no afecta el valor de las empresas. En 1976, Jensen y Mecklin crean teoría de agencia, donde se da la separación entre los propietarios y los directores de la empresa, y argumenta que bajo las condiciones de información incompleta se presentan dos problemas entre accionista y administrador. Actualmente las finanzas analizan y planean actividades financieras como la transformación de datos. El costo de capital. Scott Bell la define como el costo promedio ponderado de los fondos de la empresa. La mayoría de las empresas obtienen una parte de sus fondos como deudas a largo plazo y otra como opciones preferentes. El riesgo y rendimiento. El riesgo único no es sistemático y se puede eliminar diversificando el cambio de gustos del consumidor. Y el riesgo del mercado es sistemático y no se puede eliminar. Entonces se utiliza la varianza de rendimiento de los activos para medir el riesgo. A mayor varianza, mayor rendimiento y a su vez mayor riesgo. El método más común que relaciona el riesgo con el rendimiento es el modelo de fijación de precios de activos de capital, desarrollado por Lindner, Sharpe y Trainer, donde nos dan estas fórmulas que relacionan el rendimiento requerido de un activo individual y el premio al riesgo es proporcional a su beta, donde nos dan esta otra fórmula. Entonces, para calcular el costo promedio ponderado de capital de la empresa, también llamado WACC, se necesita calcular la deuda a largo plazo, donde nos dan esta fórmula, donde KD es la tasa de rendimiento requerida por los tenedores de bonos, la KD por T son los ahorros fiscales y la T es la tasa fiscal marginal de la empresa. Las acciones preferentes también nos dan esta fórmula, donde DPS es el dividendo preferente y PN es el precio neto de emisión. Y los costos de las utilidades retenidas también nos dan una fórmula donde KS es la tasa requerida de rendimiento y la KRF es la tasa libre de riesgo. El costo de capital promedio ponderado es el costo marginal del capital y el costo del último dólar de capital nuevo que se obtiene calculando el punto de ruptura, de modo que relaciona el punto de ruptura con el monto de un capital de un tiempo determinado a un costo más bajo sobre la proporción de este tipo de capital en la estructura de capital. El costo de capital de promedio ponderado también nos da una fórmula aquí, que es la WACC igual a KE entre D más E más PS más KD, bueno, que es esta que está acá, que es donde KE es igual a costo de utilidades retenidas, KD es el costo de la deuda después de impuestos, KPS es el costo de las acciones preferentes y paréntesis D más E más PS es la proporción de utilidades retenidas utilizadas en la mezcla de financiamiento. La D, que es la D más E más PS, la proporción de deuda utilizada en la mezcla de financiamiento, y PS, que es la D más E más PS, la proporción de acciones preferentes utilizadas en la mezcla de financiamiento. Entonces, en el ejemplo de combinación del CMC,
tenemos un programa de oportunidades de inversión ordenadas en base a la tasa interna de retorno. En este ejemplo que podemos ver que 61 millones a un WACC de 10.1% entre 61 y 120 millones en 10.4% y más de 120 millones de 10.9%. Entonces la estructura de capital es compuesta por fuentes de fondo de largo plazo, aporte de los dueños, endeudamiento de terceros. Una estructura óptima de capital genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de la meta final, optimizando el precio de las acciones. Los factores influyentes son el riesgo de negocio, la posición fiscal de la empresa, la flexibilidad financiera, el factor que determina el nivel de deudas, el riesgo de la empresa, el riesgo operativo y el riesgo financiero, y el apalancamiento que afecta el nivel esperado de utilidad por acción y el rendimiento sobre el capital contable. Donde nos dan esta fórmula para calcularlo. La estructura de capital son los enfoques: el enfoque tradicional, el enfoque de estructura de capital MM, el enfoque MM con impuestos, el enfoque UPA y el enfoque de señales, el enfoque de teoría de orden de elección, donde también nos dan esta fórmula para hallarlo. Bueno, el capital de trabajo. La diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Los componentes del capital de trabajo. El capital de trabajo igual a activo circulante menos pasivo circulante. Las prácticas que utilizan algunas empresas sugeridas por Scott Bailey y Stephen Ross es la administración del efectivo, la administración de las cuentas por cobrar, la administración del inventario y la administración de las cuentas por pagar. El ciclo operativo y de caja son factores importantes: el ciclo operativo y el ciclo de pagos. El ciclo de flujo efectivo tiene en cuenta tres factores: la liquidez, que es el periodo de conversión de inventarios, la conversión de cuentas por cobrar y el diferimiento de cuentas por pagar. El presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo como herramienta. Ejemplos: compra de nueva pieza para mejorar equipo y los gastos de una compañía publicitaria. La clasificación es el proyecto independiente, el proyecto mutuamente exclusivo y el proyecto dependiente. Según su generación también se clasifican según los proyectos generados por oportunidades de crecimiento, los proyectos generados por oportunidades de reducción de costos y los proyectos generados para cumplir normas legales. La inversión neta es el equivalente a la salida de efectivo inicial y los pasos para su cálculo son el costo de nuevo proyecto más costo de instalación y transporte, cualquier incremento en el capital de trabajo, menos utilidad neta, más menos los impuestos asociados a la venta de activos. Calcular dichos flujos de efectivo operativos netos por medio de predicciones tiene un papel fundamental en el cálculo del presupuesto total, donde nos dan esta fórmula para calcularlo, donde NFC es el flujo efectivo neto, OEAD es el cambio en utilidad de operación, DEP es cambio en depreciación y NWC es el cambio en el capital de trabajo neto. Para la evaluación de un proyecto, lo más importante a tener en cuenta como criterio es la parte económica, ya que define la viabilidad del mismo, y entonces se utilizan herramientas como el flujo de efectivo, un presupuesto teniendo en cuenta el costo de capital y principalmente la inversión neta. En los riesgos de un proyecto es importante distinguir entre el riesgo total del proyecto y el riesgo del portafolio beta. El riesgo del proyecto puede determinar por el análisis de una simulación donde se presentan eventos al azar. Se tiene en cuenta el punto de equilibrio, que es el nivel de ventas en que no se obtiene utilidad, pero tampoco pérdida. Ingresos es igual a costos y gastos. Y se calcula de modo que se tiene en cuenta el dinero y el número de productos necesarios. Donde nos dan estas fórmulas para calcularlo, donde el punto de equilibrio es gastos fijos sobre 1 menos gastos variables sobre ventas. O el punto de equilibrio es igual a gastos fijos sobre el porcentaje de contribución. Y también nos dan esta, que es el punto de equilibrio igual a gastos fijos sobre el precio de venta unitario menos los gastos variables unitarios. Eso es todo. Muchas gracias.